Bueno, pues vamos a aprovechar esta hora para hacer una especie de recopilación y... Hola, Jorge. Y grandes preguntas de la humanidad. Así que, si tenéis alguna cuestión o alguna pregunta que queráis dirigirle a Jorge en cuanto a derechos de autor, está ahí Antonio reubicándose. Sí. Pues, hola, Ainara, Jorge. una pregunta. Espera, Javier. Teníamos Vale. una pregunta por correo electrónico de esta semana. Correcto. Que si queréis entramos con ella. Antonio, como tú me digas, si queréis Sí, entramos sí. con ella o la dejamos después. Lo tenía anotado. Además, la persona que preguntó, si no me equivoco, si está por aquí, lo que no sé si está justo en este momento, si se ha incorporado del descanso. Irache, ¿estás por aquí? Y si no, pasamos a lo mejor a contestar Jorge a otra persona. Estoy aquí. Lo que pasa es que tengo problemas con la cámara hoy. Vale, no te preocupes. Vale, pues si te parece, vamos a darte respuesta a la pregunta que nos hiciste por email. Irache. Perfecto, muchas gracias. Jorge, adelante, gracias. Nada, gracias a ti. Pues muchas gracias por preguntar y voy intentando ir por orden de explicación tuya y de pregunta, ¿vale? A ver si soy capaz de contestarte bien a todo. Me hablabas, bueno, para poner en situación a todos los compañeros, me hablabas de una obra en coautoría. Imaginé que el dramaturgo era socio SGAE y el músico no es socio SGAE, ¿de acuerdo? Eso es, sí. Ese es el supuesto de hecho. Bueno, pues nos encontramos entonces con que actualmente solo debe de estar cobrando el dramaturgo porque al ir por la sociedad de gestión no ha debido de ser informada de que existía otra coautoría, por lo tanto, lo que expliqué la semana pasada, tenemos una obra registrada a nombre de un señor. Si no tenemos una instrucción diferente, cobramos el 10% de la taquilla bruta y ese dinero va íntegro a ese autor que ha registrado la obra. En este caso, tú nos comentas que hay un músico que no es socio SGAE y que a su vez también nos ha cedido los derechos o no ha querido cobrarlos, ¿verdad? Eso es, sí, eso es. Vale. En este caso, este músico, su obra sí genera derechos de autor en una obra dramática, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que genera derechos de autor junto con el resto de coautores que participan en la obra dramática. Por lo tanto, el 10% de la taquilla bruta, que es lo habitual y lo normal, como dijimos, la tarifa habitual y normal que se suele cobrar en artes escénicas, se tendría que repartir entre ellos dos. Pero generar derechos de autor sí genera derechos de autor, ¿vale? Ante tu pregunta. Claro, entonces, perdona, sí. ¿Tendría que ser SGAE quien se lo gestionara? No, no hace falta, porque aunque sea músico, la gestión de artes escénicas se hace por mandato y él, al incorporar su música a una obra, a una obra dramática, él tiene derecho a percibir sus derechos de autor por autogestión o a través de una sociedad de gestión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es obligatorio darse de alta en una sociedad de gestión. ¿Y quién paga estos derechos de autor? Pues como explicamos en la charla, lo paga el depositario de la taquilla, que es lo que dice la ley, y depende de quién sea el depositario de la taquilla, porque tú como compañía productora a veces te puedes convertir en el depositario de la taquilla si es que te alquilan el teatro y te haces tu cargo de todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el depositario de la taquilla es la respuesta. Y por último, tanto si se hace socio como si no se hace socio, por eso que te decía antes de la gestión, los derechos de autor son para ambos autores y el 10% de los derechos de autor se lo tendrán que repartir entre ellos. Si ambos son socios de una sociedad de gestión, SGAE, y los dos quieren cobrar a través de SGAE, SGAE cobrará pues lo que los dos le pidan que cobre. Puede suceder incluso, y también lo dijimos en la charla, que uno quiera cobrar un fijo y el otro puede cobrar un porcentaje de taquilla. Todo eso, mientras quede establecido y negociado, y luego tanto la sociedad de gestión como ellos se lo comuniquen a la productora y la productora a los teatros, no habría ningún problema, ¿de acuerdo? Y si no hay caché, y si no hay taquilla, efectivamente se puede aplicar un porcentaje sobre el caché o una tarifa fija
perdonadme la palabra tarifa, la estoy utilizando para que podamos seguir una conversación en la que todos nos entendemos, pero sabéis que en dramáticos puramente no se puede hablar de tarifa, pero bueno. O una cantidad económica fija a decisión de los autores. Ajá, entendido. Pero me queda una duda. Perfecto, Sí, claro, dime. Si el autor, que en este caso el dramaturgo que sí es socio de la SGAE, que la SGAE le gestiona esa recaudación, ¿no? Que hace, pues cada X tiempo hace la liquidación, la SGAE le ingresa su dinero. De ese dinero yo tengo que coger y pasarle la cantidad, o sea, lo tengo que gestionar yo, pasarle yo la cantidad al músico. No. El músico no es Claro, socio de la SGAE, me refiero. No. A ver, lo que debería alguien de avisarnos es que no debemos de cobrar el 10% de la taquilla bruta. Es decir, lo que alguien debería de decirnos es, oye, cuidado, que este Claro. señor no es el único autor, que hay otro coautor. Y el otro coautor le corresponde un 3, un 4% de la taquilla bruta, un 5% de la taquilla bruta. Ok, entonces, en ese caso el músico tendría que ponerse, o sea, tendría que gestionarlo él mismo. Si quiere lo puede gestionar él mismo. O sea, llamar, si quiere decir, él llama al teatro y digo, oye, ese 3%, por ejemplo, ese 3% que queda de taquilla de la música es para mí. Y el teatro se lo da a él. Vale. Claro. Lo que pasa, te insisto, SGAE no debe de cobrar el 10. Una vez que SGAE es avisada que hay otro coautor que no es socio SGAE y que se autogestiona, SGAE tiene que poner la tarifa que le corresponde a su socio, exclusivamente recaudar por su socio. Perfecto. Pero el autor le debe dinero al músico en la actualidad, porque ha recabado unos derechos que no eran... ¿No? ¿Vas por ahí, Irache? Claro, sí, o sea, pero bueno, en ese caso tampoco habría mucho problema, o sea, porque es una cosa muy... Solo hemos hecho una función, así que... Vale, bien, entonces le debe poco. Le debe poco, por eso te quiero decir que todavía no es un problema. Así que, vale, pero me queda cristalino, pues muchísimas gracias. Fenomenal, gracias a ti. Ainara tiene ahí la mano alzada y también Candela. ¿Le dejamos a Candela, Ainara, que ha preguntado menos? Correcto. La mía es corta, creo que ya se dijo el otro día, pero por refrescarme, el 10% que le pertenece al autor sale del 10%. O sea, si yo he pactado con la sala un 40-60, pongamos 60 para mí, 40 la sala, de taquilla, ese 10% sale de ese 60 o del 40. No, sale del 100%. Es decir, ¿puedes apagar un poquito el micro, por favor? Gracias, fenomenal. Al 100% de la taquilla se le resta el 10% de autores. Y el resultado es lo que os repartís 60-40. ¿Vale? Salvo que se especifique de otra manera en el contrato, ¿no, Jorge? Como el que teníamos en el Oz de la Latina. Eso es. Que puede pasar, pues que el teatro te cuele gastos o lo llame beneficio. Es decir, si te dice el 60-40 de vuestro beneficio, pues entonces ten cuidado, porque esa palabra ya a efectos mercantiles significa que te va a descontar los gastos. Por lo tanto, no solo va a considerar los derechos de autor, sino que va a quitar también, pues imagínate que gastos de publicidad o cosas así. Tener cuidado con la palabra beneficios, porque beneficios en un lenguaje mercantilista financiero es ingresos menos gastos. Hablar siempre de taquilla, bruta, neta, pero hablar siempre de taquilla. ¿Resuelto, Candela? Pues Ainara. sí, Ainara. Hola, Jorge. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy Es buenas. también cortita la pregunta hoy, ¿eh? No os asustéis nadie. Cuando un autor dramático encomienda por mandato a SGAE la gestión de una de sus obras dramáticas, bueno, espera, que estoy articulando mal la pregunta. ¿Ese mandato puede encomendarse obra por obra o pasa como en pequeño derecho, que es por todo nuestro repertorio, pasado, presente, futuro, mientras el contrato esté vigente? Me imagino que se puede hacer por obra. Se puede hacer por obra, efectivamente. Vale. No tiene por qué ser, o sea, un autor dramático que se asocia a SGAE no tiene por qué encomendaros la gestión de todas sus obras dramáticas, ¿no? No. Perfecto. No. Mil gracias. Ha sido indoloro, Nada. ¿eh? Ha sido... Sí. Joder, vale. Maravilloso. Te llevamos aquí, Ainara. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de derechos de autor? Ya que tenemos aquí a Jorge, aprovechad, que luego os acordáis, y hoy es el último módulo. Parece que no. Pues nada, Jorge, si no Pues hay más, perfecto. pues nada. Muchas gracias. Si quieres quedarte, estamos... Un segundo, perdonad. ¿Me oís? Sí. Claro, Sí. perdona. Veo que alguien está escribiendo en el chat precisamente ahora que tiene una pregunta pero que no tiene acceso a la cámara ni al micro, ¿vale? Que por tanto la pone en el chat. La pregunta es, Jorge, ¿qué diferencia hay entre derecho de autor y derecho de explotación? Bueno. Es que realmente los derechos de explotación son los derechos patrimoniales que te da la ley, y el derecho de autor es como el paraguas bajo el que se llama todo. Derechos de autor tienes dos bloques: derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos patrimoniales son los también llamados derechos de explotación. Es lo mismo, son formas de llamar a lo mismo. Pero digamos que bajo el paraguas de derechos de autor tienes los dos bloques. Pues esta misma persona tiene otra pregunta y es que ¿qué diferencia hay entre versión y adaptación? Pues sinceramente, a efectos de derechos de autor, ninguna. Las dos están protegidas y las dos generan derechos de autor. No, bueno, habría que andar luego ya ahí con los matices y sutiles matices de lingüísticos, te diría. No, a efectos de derechos de autor, los dos son protegidos. Es que depende mucho, fíjate, yo te diría que depende más de lo que te deje hacer el autor original que de lo que tú quieras llamar. Perdonadme la observación, pero hay veces que tú una novela la conviertes en teatro y por lo tanto tiene más sentido llamarlo adaptación teatral, y hay veces en que ya es una obra teatral y lo único que haces es versionarla porque la adaptas a unos tiempos modernos o la metes en un lenguaje, pues yo qué sé. Por ejemplo, a mí me parece que lo que hacen los argentinos con nuestras obras es versionarlas, porque las meten en un lenguaje argentinizado, ¿no? Al final, en el fondo, no es ni más ni menos que meter sus morcillas lingüísticas y sus palabrejas para que allí quede, pues, y los actores lo digan con sus palabras. No lo sé, ¿llamar a eso versión? Bueno, pues a lo mejor. Desde luego adaptación no. No sé si eso es pequeños matices. El curso quiere aclarar que no está siempre de acuerdo con las opiniones de los ponentes, cuando dicen palabrejas argentinas o funcionarios. A ver si la vamos a liar. Que estamos entre gente. No engañamos a nadie, Javier, ahora si decimos que los argentinos revientan nuestras obras. A ver si ahora nos vamos a llamarla... Tú no has dicho nada, lo digo yo, no te preocupes. Se abstiene de emitir opiniones. Perdona, vale. Perdona Jorge y perdona Javier, pero siguen con el hilo y me preguntan si pueden trasladaros otra pregunta, ¿vale? Ana, la misma persona. Sí, por favor. Dice que, bueno, si no hay taquilla porque es, por ejemplo, una muestra work in progress gratuito, ¿se generan derechos de autor? Sí. A ver, se generan derechos de autor por el simple hecho de que haya comunicación pública, ¿vale? Y de que no sea una comunicación privada.
¿Qué ocurre? Que es diferente económicamente hablando, pero eso no quiere decir que no haya habido una explotación de la obra y que haya que pagar por ello. Lo que es cierto es que SGAE, en aquello que os conté del mal llamado libro de tarifas que manejamos, bueno, pues SGAE ha entendido que no es lo mismo una lectura dramatizada que una obra teatral, no es lo mismo un aforo que otro aforo, no es lo mismo una población con un número de habitantes que otro. Y un poco lo mismo es esto, no es lo mismo una representación en un teatro con 700 butacas que un trabajo work in progress en una residencia de estudiantes o en un lugar de trabajo de profesionales que lo que están es mostrando su trabajo a otros compañeros. Bueno, no es lo mismo, efectivamente. No es lo mismo a efectos de pagar, de cantidades, pero a efectos de genera derechos. Muy claro. Vale, pues Ana te da las gracias. Así que bueno, y creo que De alguien nada, más, gracias a ti. alguien más Álvaro quiere... tiene una pregunta y no sé si Candela estaba otra vez con la mano levantada. Ah, vale. Álvaro, terminamos contigo. Sí, no sé si el último día pregunté algo parecido, pero bueno, pongamos que No pasa nada. pongamos que un espectáculo no tiene texto, ¿no? Es un espectáculo sin palabras, de yo qué sé, teatro visual, de teatro gestual. Y la música tampoco no tiene derechos. Pongamos que puede ser o música muy antigua, que ya no tiene derechos, o se hace en directo la música. Bueno, no tiene derechos la música, no hay texto. Entonces, ese 10% de la taquilla, por ejemplo, que va para la SGAE, claro, habría que registrar una autoría, pero que no sería el texto ni la música, sería como una autoría de la obra. Los gestos en el fondo llevan un hilo argumental o llevan un diálogo entre los personajes que has puesto encima del escenario. Me valdría con una descripción de ese o una explicación de esa obra para yo registrártela. Sí, igual que registramos improvisaciones. Claro. A ver, cuando nos enfrentamos a una improvisación, yo siempre les explico lo mismo a los autores. Yo entiendo perfectamente que tú salgas al escenario y quieras que sucedan cosas, pero en el fondo tú, como concepto de espectáculo, has creado algo. Ponme aunque sea un folio, pero dime qué has creado, qué has conceptualizado en tu cabeza, porque tú no sales cada noche a ver qué pasa. Sales cada noche, arrancas por un sitio y el público te va llevando, pero tú tienes un concepto de espectáculo. ¿Me entiendes? Aunque sea un párrafo, aunque sea un folio, pero tú tienes una idea de ese trabajo gestual de los personajes. Eso lo puedes registrar perfectamente, te llamaríamos autor y registrarías y se pagarían los derechos de autor. Por ejemplo, sé que hay alguna compañía que hace teatro visual y en vez de pues, un texto, trabajan con storyboard, como en el cine. Por ¿no? ejemplo. Esto se podría registrar como la dramaturgia de un espectáculo. Por ejemplo, eso es, perfecto. Sí, sí. Vale, gracias. Eso es. Pues ya, sí. A ver, parece alguien más. Ainara. Ainara, sí, Ainara. Bienvenida, Ainara, gracias por preguntar. Gracias, sí. No, joder, solo como ha salido el tema de la improvisación, Jorge, que hables con tus colegas de otros colegios de SGAE, porque en música nos pasa a las personas improvisadoras que a la hora de declarar la obra, si pones género improvisación, se considera música sinfónica y tienes que aportar la partitura de todos los elementos que intervienen en la obra. Y eso está totalmente obsoleto, o sea, es un desfase increíble. Entonces, me ha gustado mucho escuchar que admitís registros de obra improvisada en escénicas. Pues habla con tus colegas, por favor, de música, porque esto es un desastre. Yo no mando nada en socios, no mando ahí. Pero, ese terreno joder, no lo domino. Claro, una improvisación no es música sinfónica y muchas veces no puedes partiturizar todos los elementos que intervienen en una obra para poder declararla. Entonces, simplemente. Vale, gracias. Jorge tampoco se hace
se hace responsable de las opiniones de los de A y E. No puedo, ni de coña, no me la juego. ¿Alguna cuestión más? Y si no, despedimos a Jorge agradeciéndole que nos haya concedido este tiempo extra. Muchísimas gracias, Jorge. A vosotros, de verdad. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Jorge. Un placer, gracias a vosotros, de verdad. Hola, Evaristo. Hola, Juan Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues igual, os echamos a los leones y que vayan con todo lo que necesiten. Podemos empezar, si queréis, por una pregunta que te había mandado, ¿verdad, Evaristo? Sí, exacto. Isabel. Sí, estás por aquí, Me había Isabel. preguntado sobre que estaba de alta como autónoma para dar sus talleres de teatro como profe de enseñanza no reglada. Para hacer una factura como actriz me tendría que dar de alta en el epígrafe de artista. Al estar también de alta como autónoma normal me ahorro algo. Yo lo que entiendo aquí es que si lo que preguntas es en IAE, sí te tendrías que dar de alta como artista. Pero si me ahorro algo, a lo mejor es que entiendes que te tienes que dar otra vez de alta como autónoma en Seguridad Social, porque el autónomo en Seguridad... Dime, perdón. Sí, el alta en Seguridad Social es única, con independencia de las actividades que se realicen. Lo que sí es verdad que la actividad determina la inclusión en un epígrafe de IAE, Impuesto de Actividades Económicas. En el caso de que no se superen el 1.000.000 de euros de cifra de negocios, estaría exenta, por lo menos, estaría exenta de pago. Entonces, lo que yo entiendo, alta en IAE, todas las actividades que realizas. Si realizas algunos trabajos, los desarrollas como artista, como actriz, o cualquier otro directora, que sea, alta en un epígrafe que vienen referenciados en el impuesto a actividades económicas, apartado, sección, artistas. Y ahí te das de alta sin coste alguno. Alta en autónomos, la que tienes es la válida. No hay que hacer ninguna alta más. Y podrías desarrollar ambas actividades. Eso sí, cuidado con los impuestos luego que hay que repercutir. Claro. Por ejemplo, IVA. Esa es la segunda parte. La enseñanza no reglada no va a llevar impuesto repercutido de IVA por exención, operación exenta, y sin embargo el desarrollo de la actividad artística sí. Y vendrá dado el tipo por casi con toda seguridad si esa actividad artística se desarrolla a productores u organizadores de obras teatrales, espectáculos en vivo, etcétera, por repercutida con un 10%. Un tipo reducido de IVA que no será el 21%, sino será el 10%. ¿Qué pasará luego? Entramos en lo que hablamos el otro día, del IVA soportado. Pues habrá que ver, en función de lo repercutido de las operaciones sujetas a IVA y de las operaciones exentas de IVA, se porcentuará el gasto deducible de IVA soportado. Vamos, el IVA soportado deducible, que será en proporción a la regla, por la regla de la prorrata. ¿Qué quiere decir? Sumaremos el total de ingresos, tanto de IVA. Vamos, es un poco complicado, ahí quizás me estoy metiendo... Pero claro, vamos, es que sabes lo que pasa, Evaristo, que yo tengo una pequeña SL y nosotros estamos dados de alta o sea, organizamos, hacemos espectáculos y damos clases de teatro. Y ahí... Ojo, o sea, es una SL, no es persona física. Entonces. No, pero claro, entonces yo estoy dada de alta como administradora, normalmente. Bien. Entonces, el problema es que normalmente luego por otro lado hago trabajos de actriz y me contratan, pero el problema es que hay veces que me han preguntado, y esa es la pregunta que yo te lanzo, si estás dada de alta en autónomos, ¿tú me puedes hacer una factura como actriz? Si estás dada de alta en el IAE como actividad artística, sí. Lo puedes hacer perfectamente. Aunque no sea persona física, porque claro, yo estoy solo dada de alta. Bueno, vamos a ver. Es que sí, es que son dos cosas distintas. Otra cosa, yo creo que aquí nos estamos liando. Yo me lío por... Tú como administradora estás en una SL y tú pagas una cotización de autónoma que viene determinada porque quizás seas socia con un porcentaje, porque si no, no pagarías ese autónomo si no tuviese porcentaje en la sociedad.
y a la vez administradora única, que entonces desarrollas unas funciones de dirección y gerencia. Entonces la Seguridad Social te obliga a darte de alta en autónomo, como autónomo. ¿Qué pasa? Esa sociedad factura y tú cumples con tu obligación de tu alta, que lo paga o bien la sociedad y te lo imputarían como una retribución en especie, o bien tú directamente, en un cargo en tu cuenta corriente, con lo cual no sería ningún tipo de retribución. Ahora bien, ese autónomo, aunque sea a través de la sociedad, tú por tener ese autónomo como administradora y socia, no te tienes que dar de alta en ningún IAE. Porque para eso está la sociedad ya, que es la que desarrolla la actividad. Pero si luego a ti te dicen, realiza un trabajo como artista, tú ya te desvinculas de la sociedad. Eres tú como persona física la que va a prestar esos servicios. Y tú como persona física te va a valer o te va a servir el pago de autónomos. No vas a tener que darte de alta otra vez en la seguridad social. Como mucho, podrías darles una indicación a la Seguridad Social que también vas a desarrollar tu actividad artística, pero sin coste añadido alguno. Pero sí es fundamental que tú te des de alta en un IAE como persona física en la sección de artistas. Porque esa factura que tú realices a la sociedad, esa factura la vas a tener que declarar. ¿Y cómo la declararás? En los modelos en el modelo 303, pero a nombre de la persona física que eres tú, no de la sociedad. Y en el modelo 130, pero si llevas retención al ser un artista, no lo tendrás que presentar. No sé, ¿me has captado? Sí, de verdad, muchísimas gracias. Es que no, o sea, siempre me hago un lío y no sabía. Muchísimas gracias. O sea, la función del autónomo en las sociedades es un alta, viene determinado porque se creó hace muchos años que desaparecía la geneidad. Claro. Hace muchos años la sociedad contrataba a sus propios socios y les daba de alta por cuenta ajena. Cobraban luego desempleo y había muchos socios que se pasaban la vida trabajando 12 meses y cobrando, o 6 meses y cobrando luego otros 6 de desempleo. Hablo hace muchos años, que esto ya ni existe. Entonces la Seguridad Social se percató y dijo, no, aquí la geneidad, en el momento que hay un porcentaje de participación de propiedad de esas acciones o participaciones, y es además, incluso si es además administrador, pues entra a no formar parte de la contratación por cuenta ajena, sino por cuenta propia. Pero como no es una actividad que él realice, se inventaron el autónomo societario. Y el autónomo societario puede incluso tener una nómina en su sociedad, por los trabajos que desempeña en su sociedad. Pero si ya se desliga de la sociedad y hace otras actividades, ya vendrá a incluirse o a darse de alta en una epígrafe como persona física, profesional, empresarial o artístico para desarrollar esa actividad. Y totalmente desligada a la sociedad, pero no se le encarecerá en ningún momento el coste de seguridad social. Es más, matiz, hasta hace una sentencia que ha habido del Tribunal Supremo, los autónomos societarios no tenían derecho a la aplicación de la tarifa plana. ¿Qué quería decir? Si tú te dabas de alta como persona física, tú durante un año y luego 6 meses y 6 meses, el primer año pagabas 60 euros, 6 meses tenías una reducción y los otros 6 meses otra. Pero no era aplicable a los autónomos societarios. ¿Qué ha pasado? Que a raíz había una discriminación por circunstancias personales. ¿Por qué? Porque un autónomo que le obligan a darse como autónomo por formar parte de una sociedad y ser administrador no tiene derecho a esa reducción o a esa bonificación. Entonces, hace ya un año o año y medio salió una sentencia en la que permite los autónomos que se den de alta ahora en una sociedad practicarse también o acogerse a esas bonificaciones. Ya, pero yo nunca pillo nada, ni los cheques Pues bebé. No, pero bueno, es interesante que lo sepáis si alguna vez no he pillado nada. Ese miedo, ese recelo que existía, porque decías, ¿cómo te tienes que dar de alta? Es que soy miembro de una sociedad y soy también administrador. Pues entonces no te puedes acoger a la tarifa plana y decías, joder, ¿cuál es la diferencia? Pues de pagar 60 euros a pagar 364. Es mucha diferencia. Entonces, bueno, ahora se puede hacer. También no hace falta ser administrador. Si tienes un porcentaje de la sociedad
que puede ser llegar incluso a 50 o de 1/3, y desarrollas una prestación laboral en la propia sociedad que te obligan a darte de alta también como autónomos. ¿Vale? Y luego creo que tenías otra pregunta. Porque la del paro. Exacto. Vamos a ver, el desempleo funciona por las cotizaciones que se hagan a la seguridad social y que incluyan la protección por desempleo. La protección por desempleo la incluye tanto las cotizaciones que se desarrollen como personal en régimen general como personal artístico. Tú puedes estar de alta como técnico o auxiliar administrativo u oficial o cualquier otra categoría y tienes 10 años como profesora, y luego tú llegas y haces una actuación artística. Entonces tú has generado y has terminado lo de profesora, entiendo, porque tú ya o continúas tu prestación de servicios. No, es que esto te lo pregunto porque desde la pandemia mi SL la hemos dejado dormida porque no había extraescolares y había no nos rendía, ¿vale? Entonces, como ahora me están saliendo trabajillos de actriz, digo, ¿puedo el último trabajo de actriz pillar algo de paro que estoy a 2 velas? Vamos a ver, aquí hay una situación. Como profesora en el SL, tú cotizas como autónoma. Claro. Vale, con lo cual ahí no tienes derecho a desempleo. Lo que se genera con la cotización como autónoma es el cese de actividad, que es distinto. Bueno, vale. Es que ¿puedo pillar algo, Evaristo? Vamos a ver. Entonces, el cese de actividad, si tú no has tenido actividad, con la pandemia, ha habido una serie de reales decretos que han permitido que se acogiesen a prestaciones por cese de actividad los autónomos que se quedaban sin unos ingresos, bien societarios o bien ellos como personas físicas. A lo mejor tú te podías haber acogido a un yo lo estuve mirando con las asesoras y era muy difícil que nos acogiéramos a nada, o eso me asesoraban ellas, que por eso te pregunto a ti, porque a veces dudo de... Depende también de los rendimientos, porque claro. había que hacer unas reducciones con la facturación de un año con respecto al otro. Ya, claro, cada caso hay que estudiar, claro. ha habido que estudiarlo, porque no todos... Mucha gente se creía cuando salió esto que cualquier socio, cualquier autónomo iba a coger dinero de... No, a nosotros cogido, no. pero Ya te no digo les va a yo tocar que yo devolverlo. nunca... Entonces, bueno, tú luego podrías, si tú generas tu trabajo, pero claro, sigues de alta, porque no, entiendo que sigues... No, porque la sociedad la hemos dejado dormida, ¿puede ser? Sin actividad, vale. Pues haber intentado con esa baja en IAE, si tú has cumplido y tienes derecho, porque tienes 12 o más meses claro, si es que tengo... pues intentar ver el cese de actividad directo. O sea, no entrando en el cese de actividad por actividad suspendida o por situación de la pandemia, sino a ver si lo cumples porque la sociedad se ha dado de baja en IAE y se supone que si la sociedad se ha quedado dormida, tú te habrás dado de baja en autónomos. Claro. Y en ese momento que te das baja en autónomos, pues debes intentar solicitar la prestación de cese de actividad. Vale, a lo mejor pero... es lo que no has hecho. No, no lo he hecho, porque, bueno, es que es mucho más complicado y tampoco quiero porque esto es muy tal. Pero la cosa es que yo tengo función 18 y 19 de junio. Me van a dar de alta. Entonces digo yo, cuando me den de baja, ¿puedo aprovechar para ir y pedir mi paro? ¿Has tenido alguna vez trabajo por cuenta ajena? ¿Cómo? Aparte del que vas a hacer, sí. ¿Has tenido más días cotizados por cuenta ajena? O sea, más altas, que no sean vinculadas a la sociedad. O sea, como lo que van a hacer el próximo día. Sí. ¿A lo largo del año, de qué periodo? Pues he estado... ¿De este año, desde la pandemia? He estado cotizando como autónoma física desde octubre a junio, a mayo. No, como autónoma no. Como actividad artística. Cuenta ajena, artística, sí. Llevamos 6, 8 bolos. Importante. Ha salido un real decreto en el 2 del 2021 en el que podrías acogerte a lo mejor a prestación por, si no recuerdo mal, no me acuerdo ahora de memoria,
pero si tienes 5 días de alta en los que tú, siempre que cobres, es que no me acuerdo ahora de memoria, pero te lo pondría a matizar y por esa vía, si tú tienes más de 5 días, podrías solicitar una prestación por desempleo que te podrían abonar. Pues si me lo... Sí, es lo último que ha salido. Por eso te preguntaba cuántos días. Pues si es el primero que vas a hacer ahora, es que no me acuerdo de memoria, porque antes eran 8, si no recuerdo mal, 15. lo han bajado 15 y ahora son 5. Lo que pasa es que hay un requisito de retribución, que son el cobrar, es que no me acuerdo de memoria. O sea, yo lo que puedo hacer, ya sabiendo ver si lo puedes solicitar, le mando un correo a Antonio y que os lo envíe a quien os interese. Porque como son 5 solo, si ya tienes 8, casi con toda seguridad que te puedes conseguir una prestación. Ay, pues te lo agradecería mucho. Gracias. Es que, claro, es que hay, como yo veía la pregunta, no era... Ahora han salido una serie de consultas que sí lo he visto más al hablar contigo, por eso para mí era importante. ¿Puedo decir una? Sí. Atención a las subvenciones que va a sacar el Ayuntamiento de Madrid, porque para las producciones que se han hecho a partir de la fecha que marquen, se admitiría como gasto de la empresa el autónomo societario y esa cantidad te la devolverían, ¿vale? Se admitiría como un gasto de empresa, ¿vale? Aparte de todos los gastos que hemos metido ahora, creo que van a salir como en septiembre o por ahí y son también una ayuda a las estructuras y le hemos metido varios gastos que no estaban en la convocatoria anterior, entre otros este del autónomo societario. Perdona, Baristo. No, fenomenal. Entonces yo sí mandaré, ya sabiendo que tienes ya 8 bolos o 7, son más de 5, porque veo que te puedes mejor acoger a esa prestación, que es siempre que esté en el régimen de artista, aunque también para personal técnico y auxiliar, con lo cual creo que lo vas a poder solicitar. ¿Vale? Pues te lo agradezco, Evaristo, y a veces no hago o sea, yo misma no sé muy bien cómo hacer las preguntas, por eso también, pues... No te preocupes, yo se lo dije a Antonio, digo, quizás mejor al vernos, porque esto va a generar otro tipo de situación y de preguntas para darles contestación. ¿Ves? Ahora hemos sacado, por un lado, no era solo la cotización de estar de autónoma o como profesora, pero eras como autónoma. Si es eso y ahora actúas una vez, no tienes derecho a nada. Podrías haber tenido derecho, si llevabas cierto tiempo como autónoma, a hacerse la actividad. Ahora ya has sabido que llevas 7 días, o sea, has tenido 7 u 8 bolos anteriores, con lo cual ahora con este nuevo decreto pues puedes entrar a cobrar una prestación por desempleo. ¿Vale? Y los que estéis en... Gracias. ¿Cuándo me han dicho que es Dime, Juan Carlos, buenas. No, digo que los que estéis en Madrid que vayáis a ver la función de Isabel este viernes y este sábado. Yo iré el viernes. Sí. Muchas gracias. Pues eso te puedo contestar y te mandaré un mail. No sé si hay alguna pregunta de los 2 días que estuvimos, de los 2 lunes anteriores, sobre nóminas, sobre alguna cosa, sobre dietas o retribuciones o alguna consulta más que a ver si os la puedo responder o si no la puedo responder ahora mismo, pues intentaría responder. Dime, Candela. Bueno, yo le puedo extender a una compañía o a la sala mi propio contrato. Si le puedes, perdona. Que si le puedes, es que te he oído muy mal ahora. Ya. Si le puedes extender, porque estábamos hablando del tema este de los contratos, ¿no? Hace unas sesiones y que, bueno, se puede llevar por escrito o no, o se puede quedar simplemente en palabras. Entonces, yo puedo extender mi contrato que yo misma me escriba a una compañía o a una sala simplemente porque lo quiero tener yo claro, o tengo que esperar que salga de ellos. ¿Puedo intervenir? Que sí, parece Carlos, que esto va sobre materia de contratación. Sí. Cualquier persona, Candela, puede hacer una propuesta de contrato. Vale. Es decir, nadie está especialmente habilitado para poner sobre la mesa el contrato.
Es decir, lo normal es que alguien haga una propuesta, se negocien las condiciones y con las incorporaciones que la otra parte sugiere, si son aceptadas, se haga la redacción final del contrato. Pero sí, nada obsta a que tú vayas a una sala a trabajar como artista o como técnica, como lo quieras, y lleves tu propuesta de contrato. Estás perfectamente habilitada para eso. No tienes que esperar a que te lo presenten. Vale. Y otra pregunta, que esto no sé si lo voy a formular bien porque en este tema pesco muchísimo. Yo tengo una asociación, ¿vale? Y se supone que una asociación es sin ánimo de lucro. Pero yo básicamente me he hecho la asociación porque cuando me piden un CIF tengo que poner algo. Entonces, ¿cómo le saco yo ganancia a mi trabajo si es sin ánimo de lucro y tengo que luego a la hora de rellenar, ¿no? Al final de año, como dónde han ido esos gastos, tengo que, coño, que se me olvida la palabra, tengo que justificarlo, ¿no? Se supone que tengo que sacar toda la justificación de esos gastos y quedarme como a cero porque total es sin ánimo de lucro, pero vamos a ver, vamos a ser sinceras, yo necesito ganar dinero, ¿cómo lo hago? Aquí si me permitís, sí, ¿puedo? Antonio, Evaristo, sí. Sí, por supuesto, adelante. Tocas uno de los problemas claves de nuestro mundo. Es las dificultades que tenemos para sostener durante tiempo prolongado una estructura empresarial, ya sea como empresario individual, ya sea a través de las sociedades. Y los pequeños instrumentos que utilizamos para poder bandearnos dentro de este ámbito, donde la irregularidad y la intermitencia presiden la mayor parte de nuestra actividad, es justamente echar mano de entidades sin ánimo de lucro cuando el objetivo que tenemos es justamente el lucro. Esto claramente es una contradicción y un problema. Te cuento tal como están las cosas, Candela, y ya a lo mejor habrá ocasión de hablar de posibles caminos de solución. Pero las cosas respecto de qué forma juega una asociación en este ámbito y para ese problema que tú planteas, que es extendidísimo, es que una asociación sin ánimo de lucro no significa que sus cuentas tengan que estar a cero. Significa que aunque tenga mucho dinero, el destino de ese dinero tiene que ser el objeto de la asociación. Gastárselo en promocionar el teatro, en promocionar la danza, en promocionar la música, en conferencias, en reuniones, etc. Pero nunca, nunca, nunca dárselo a las cuentas privadas de los asociados. La inexistencia del ánimo de lucro, justamente lo que significa es que tú no te puedes llevar, ni tú, ni ninguna otra compañera o compañero que trabaje contigo, los dineros del fondo de la asociación. Un segundito que cierro la puerta. Sí existe una forma y es mediante un contrato de trabajo que la asociación te haga a ti. Pero entonces ya entras en toda esa cadena de gastos que muchas veces son inasumibles por las exiguas cantidades que manejamos, puesto que tu asociación puede contratarte a ti y pagarte con una nómina, pero tu asociación se convierte de pronto en empresaria, tú en empleada, y en la relación entre ambos hay ya unas obligaciones que bien os las ha contado Evaristo, de cotizaciones a la seguridad social y de otras obligaciones de carácter fiscal. Luego, la asociación no puede de ninguna manera ser la solución para estas actividades nuestras que desarrollamos de manera ocasional. Necesitamos otra. Es verdad que el camino habitual es la justificación con gastos de otra índole de esas cantidades que, como siempre son pequeñas, se pueden asumir mediante otros gastos. Es decir, tú has ganado en una sala durante una serie de funciones en el mes de mayo una determinada cantidad, que lamentablemente seguramente no es mucho,
tú directamente coges el dinero de la asociación que va a tu cuenta y la salida de ese dinero la acabas justificando con gastos que no tienen que ver con esa actividad, pero que pueden estar relacionadas con la actividad de la asociación. Gastos de transporte, gastos de compra de vestuario, gastos de compra de material fungible, etcétera, etcétera, etcétera. Con esas facturas que justifican la salida del dinero, tú estás justificando la desaparición de ese dinero que tiene como destino pagar los sueldos. Es irregular, pero es tan irregular como habitual. Y así está el mercado y así están las cosas. ¿Y por qué? Pues porque realmente las cantidades que se manejan en este ámbito nuestro tienen una relevancia económica en el contexto general de la actividad económica del país, pues bastante poco importante. Entonces, bueno, realmente no constituimos un problema, ¿no? ¿Cuándo surgiría el problema? Cuando efectivamente tu asociación ingrese mucho y sea mucho el dinero que va a parar a las cuentas particulares de los artistas y otros trabajadores que en ellas han participado. Esto sí, es un tema clave. Perfecto. Da para un módulo. Ya. Es que además pasa mucho que está el limbo este en el que no ganas tanto como para poder marcarte una sociedad, pero necesitas algo para poder seguir ejerciendo como artista. Entonces está el chanchullo este, que no deja de ser un chanchullo, que es lo que tú has dicho, porque es lo que llevo yo haciendo estos años. Es un chanchullo tolerado, porque ganamos 4 duros. Entonces, bueno, se acepta. Si tu asociación empezara a ingresar cantidades ya relevantes, imagínate, 50.000, 60.000, 70.000 euros, probablemente ya sería más complicado y más difícil poder justificar con facturas del primar y de la gasolinera la salida de los dineros. Sí. Vale, ya hasta quería saber si había como una alternativa un poco más. Sí, pero tú has dicho una cosa que no va por ahí, que lo debes tener claro porque esto a lo mejor te ayuda. Que tu asociación sea sin ánimo de lucro no quiere decir que el resultado económico sea que en la asociación no haya un céntimo, ¿eh? Es el problema. Sí. Vale. Sí, eso sí lo sabía, sí. Pero bien, gracias por aclarar. Yo creo que de tal forma, Juan Carlos lo que ha dicho es lo correcto. Si es verdad que si quieres sacar dinero independientemente de esa fórmula, que que se da bastante a menudo, es darte de alta. Si vas a los trabajadores, aunque seáis asociados, que vais a formar o vais a desarrollar la prestación de servicio, ese día, si es un bolo, y sacar ahí el dinero, siempre que sea unas cantidades que se pueda comprobar o que se puedan valorar de acuerdo con el valor del mercado. ¿Qué quiere decir? Si una asociación, como dice Juan Carlos, va muy bien y entonces queréis sacas 10.000 euros por bolo y sois 3 actores y queréis distribuir los 3.000 euros, o sea, los 10.000 entre los 3, pues a lo mejor la seguridad social podría decir algo. Pero si no, tú haces un bolo, cobras tu retribución, cotizas ese día y ahí puedes incluso, si se desarrolla distintos bolos por distintas comunidades, pues incluso si lo puedes justificar, aparte del sueldo, poner dietas. Entonces, o bien vía, y así te lo llevas directamente los que desarrolléis la prestación de servicios. Pero siempre va a tener que estar vinculado a una relación laboral o a un tipo de relación que haga que pueda ingresar ese dinero. Porque lo que dice Juan Carlos, sin ánimo de lucro, no quiere decir que no puedas ganar dinero. Lo que pasa es que no puedes distribuir ese dinero entre los asociados por el hecho de ser asociados, pero no obsta para que los propios asociados desarrollen una prestación de servicio y que puedan cobrar por ese desarrollo de prestación de servicios, como si contratan a otros actores, actrices o personal técnico, etcétera. Eso sí lo debes valorar de cara a lo mejor a no llevarte dinero directamente porque cojas facturas y el dinero que pagas pues directamente o que no pagas, pues lo saques de la asociación. ¿Vale? Muy bien, muy clarito. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene alguna cosa más que necesite comentar?
antes de cerrar. ¿Todo claro? ¿No tenéis más cosas? Bueno, pues nada. Evaristo, Juan Carlos, pues oye, un placer como siempre escucharos y aprender de vosotros, ¿eh?